Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. Atención Luis Carlos Campos, atención Luis Carlos Campos. Kaixo Lagunak, amigos, hola amigos en euskera, el lengoa, la lengua de la Atlántida. Este Agnus Itzulita, este Agnus ha vuelto. Amigos, os voy a contar cosas sorprendentes de la Atlántida, del origen de los vascos y los cántabros, de donde soy yo soy de Cantabria, y de su pasado ancestral glorioso y su futuro glorioso, porque seremos un pueblo clave de nuevo en la victoria sobre el enemigo que nos oprime. Lo que voy a decir a algunos les puede parecer de Eleazar. Eleazar, el que no le conoce, es un autor alternativo que tuvo acceso a los libros de la Biblioteca de Alejandría. Eso lo digo yo, ¿no? Él dice que a libros árabes, ¿no? Y cuenta historia oculta de España y dice que hablábamos euskera, que hablábamos el elengoa era la primera lengua, el enegoa se dice en euskera, que se hablaba en todo el mundo, y que Alejandro Magno reinaba en un imperio mundial, el imperio de los Bere, cuyo centro era España. Y existen vestigios, ahí veis en el fondo una moneda ibérica de Alejandro Magno. Y la inscripción que pone es Vascones, precisamente, ¿no? O sea, esa es una prueba irrefutable, ¿eh? Pero yo no me baso en él, de lo que digo. Es información mía, propia, exclusiva. Es que la verdad es una. He dicho además que ese autor no me gusta porque él dice cosas religiosas, que él es descendiente de Jesús o lo que sea, o la encarnación de Jesús. Pero lo que dice es verdad, es que no se puede ocultar la verdad, ¿no? Y en España entonces hablábamos, en la época de la Atlántida, hace pues 12.000, 13.000, 14.000 años. Las fechas da igual, 1 año, 1000 años, 2000, da igual, ¿no? Desde luego las oficiales no son ciertas. Hablábamos en toda España el lengoa, euskera, ¿no? Y el ibérico es lo mismo, el ibérico en realidad es el lengoa. Hay inscripciones en ibérico que en realidad es el alfabeto del lengoa. Lo que pasa es que el lengoa se habla en todo el mundo, por eso hay palabras en euskera, en Lanzarote, en Sevilla, Écija proviene del euskera. Eso lo dice Historia de la Lengua Española de La Pesa, uno de los libros que estudiamos en la facultad. Hay que decir que yo soy licenciado en Filología Hispánica, por eso me interesa también el tema, ¿no? Y La Pesa dice en ese libro, La Pesa y otros autores como Tobar, que en España no se puede diferenciar entre ibérico y euskera en topónimos, porque aparece por todos los sitios, ¿no? Bueno, pues lo alucinante es que antes de Eleazar, o antes de mí, porque yo muchas cosas que dijo Eleazar las digo yo también, y antes que él, o las confirmo, ¿no? O él confirma lo que yo dije. Hubo un Eleazar en el siglo XVIII, que era un jesuita, un cure. Los cures son los guardianes de la culetura, los que enseñan en las escules, por eso se llaman cules, culos, de ahí viene la palabra zulo en euskera, agujero, ¿no? Y de ahí viene la palabra culo también, ¿no? Bueno, pues hubo un Eleazar en el siglo XVIII llamado Manuel Larramendi, que era un jesuita, era de Guipúzcoa, estudió en Bilbao, ¿no? Pero dice cosas realmente alucinantes, ¿eh? Yo he dicho muchas veces que en Cantabria está lleno de palabras vascas también, que éramos lo mismo. Y hay más autores que lo dicen, Caro Baroja, por ejemplo, ¿no? Un antropólogo vasco.
Si yo os digo que los cántabros, que los vascos en realidad provienen de los cántabros, amigos, es lo que voy a descubrir aquí y lo que tenéis que saber, y aparte somos prácticamente lo mismo, ¿no? Pero provienen de los vascos, pero diréis, si yo lo digo yo, me vais a decir, va, ese es un fantasma que se cree que él es el centro del universo, que porque es cántabro dice que todo viene de ahí, ¿no? Ya, pero es que no lo digo yo, lo dice el padre Manuel Larramendi, jesuita, un cure, que además es uno de los padres pioneros de la cultura del euskera, ¿no? De los primeros en decir que el euskera era muy antiguo, en el siglo XVIII, en el siglo XVI. Es una referencia para los estudiosos del euskera, ¿no? Un pionero. Es decir, que no lo digo yo, lo dice él. Por supuesto yo lo digo también, ¿eh? Y tampoco me baso en él, ¿eh? Donde yo vivo está lleno de palabras vascas. Por ejemplo, Solares viene de Selay. Hay un pueblo que se llama Campo, Celaya, Selay, Campo es en euskera. Eras es una palabra euskera. Hay un pueblo que se llama Eras. Arenas de Iguña en Cantabria. Es decir, hay montones de palabras, pueblos en euskera en Cantabria. Que voy a decir que es muy importante. Nuestra zona es muy importante. Y no porque yo lo diga. Voy a decir por qué. Voy a decir por qué. Precisamente en un pueblo que se llama Zurita, cántabro, la palabra es euskera, churi es blanco, y ahí se encontraron estelas cántabras con el lauburu, que es el símbolo también de los vascos, y con caballos, y el símbolo es un símbolo precioso, es como un mandala, es de la época de la Atlántida, ¿no? Y además tenemos los mismos símbolos, el lauburu, los dos pueblos. ¿Cómo se come eso? Porque como decía el padre Larramendi, es que los vascos provienen de nosotros. Nosotros somos anteriores. Fuimos los pueblos, los mayores guerreros de la antigüedad. Ambos pueblos, los cántabros y los vascos. Los cántabros pusimos en jaque a Roma. Era como la historia de Asterix, ¿no? Algunos caudillos cántabros, como Esteagnus, pusieron en jaque a Roma, ayudado de un general romano llamado el general, el romano. ¿Hay alguna referencia de esto? Lo digo yo, ¿no? Pues sí, hay una. Eleazar dijo que hubo unas revueltas en España. Es el único que lo hizo, aparte de mí, por supuesto, ¿no? Es decir, que se confirma. Incluso hemos hecho entrevistas hemos dicho que hay gente que tiene visiones de esa época, que la recuerda y tal, y uno de ellos se les llama al general, hasta el mismo nombre que pone Eleazar, ¿no? Buscad el vídeo Viaje en el Tiempo. Pues todo esto es alucinante. En España gobernaba en un superimperio mundial que llegaba hasta China, hasta Vietnam, el Alejandro Magno. El gran rey, faraón, zar, sobre todo zar. Por eso, de ahí viene la palabra Zaragoza, ¿no? Arg, reino, zar, el reino del zar. Ahí viene la costumbre de dar regalos a los niños, porque Alejandro lo hizo después de la victoria de Troya, que se celebró en España y en Francia, en Troyes. Por eso en Francia hay un sitio que se llama Troyes, Antes de Eleazar hubo algún autor que dijo que lo de la historia de Troya no había sido en Grecia, es todo mentira, nos han engañado en todo, ¿no? Bueno, pues el Eleazar del siglo XVI, el padre Larramendi, dijo que el euskera se hablaba en toda Europa. En toda Europa, en toda España. En toda España. Que es obvio ahora, ¿no? Hay montones de inscripciones, los topónimos no engañan. Te puede engañar la cultura oficial, pero los topónimos, ahí están, amigos. En Lanzarote hay topónimos en euskera. Los conquistadores españoles entendían en euskera en América. Hay muchos vascos también en América. Yo tengo amigos en Argentina. Y orgullosos y que recuerdan su pueblo. El vasco es un pueblo muy orgulloso. En realidad los béricos. Nosotros somos los béricos. De hecho, el mar Cantábrico, la palabra Cantabricus, el mar que está en la zona donde está el País Vasco y Cantabria, Asturias se llama mar Cantábrico, quiere decir can hacia iberic, los veres, los bericos. El mar que te lleva a los bericos. Por eso pusieron ese nombre en la antigüedad. Alejandro, lo mismo que el nombre de mar viene de María, que es la madre tierra, ¿no? Es la distorsionada Virgen Mari, que es una diosa vasca que está en todas las culturas.
De hecho, la palabra México viene de mi chico, la madre y el chico, ¿no? Una enorme estatua que había allí en la antigüedad, también en la época de la Atlántida. Pues por increíble que parezca, hay más pruebas y vestigios, ¿eh? Hay una teoría, yo que he estudiado filología, el euskera es un misterio, ¿eh? La filología oficial es una estafa, una farsa absoluta. No sabe ni el origen del euskera. Se dice que proviene de las lenguas caucásicas o bereberes del norte de África. Por ejemplo, yo se dice nick en berebere y en euskera. Y hay montones de palabras euskeras en la zona caucásica que contamos en un vídeo, ¿no? De hecho, hay una teoría que es la teoría del sustrato vasco, de Bannemann, en toda Europa. Dice que era un idioma que se hablaba en toda Europa en la antigüedad. Fijaos, que como antes de Eleazar había más autores que decían eso. Lo que pasa es que les han ocultado. Jamás nadie ha investigado nada, pero esta es la verdad tiene que salir, es así. España era un centro de la Atlántida. Y Cantabria y los vascos éramos lo mismo. De hecho, los vascos provienen de nosotros, de los cántabros. Por eso ellos tienen el símbolo nuestro, el laburu. ¿Qué quiere decir el laburu? Laburu quiere decir libro. Es un símbolo del infinito. ¿Qué libro es? Pues la Biblia, la Bibele, que es la Biblia, el libro que contaba la historia de los Bele, de los Bere. Yo los llamo Anunnaki. Eleazar no, por supuesto. Pero yo digo que Eleazar lo que hace es ocultar a los Anunnaki. Por ejemplo, te habla de un viaje que hizo Juan o Annes en todo el mundo, que hay referencias iconográficas en todo el mundo, ¿no? Y dio nombres a todos los países, desde Taiwán hasta Guanche, hasta dio el nombre del mar Atlántico, el mar del gran cansancio, ¿no? Y aparece, por ejemplo, en los Dogon, el hombre pez, se le llamaba el hombre pez, o Annes, ¿no? Y aparece siempre con un aspecto de sumerio, de Anunnaki, con el bote de la vida. O sea, no me puede decir que no es Anunnaki, si es que aparece así. Y una de las cosas que voy a decir es que pasó también por Cantabria, o Annes. El famoso Annes pasó por Cantabria, amigos. Por eso está la leyenda del hombre pez. En todos los sitios donde pasó está la leyenda del hombre pez. Él iba en un barco que tenía al final una forma de pez, de ballena, la baliena. De ahí viene la palabra ballena, ¿no? Y hay zonas de Cantabria donde en Liérganes está la leyenda del hombre pez, que luego fue distorsionada por los cures, que además dicen que el hombre pez vino de Bilbao, de la ría de Bilbao, y luego se fue hasta Dinamarca, porque es que Oannes era el rey de Carelia y Dinamarca, en la realidad, ¿no? Y de Sardania, ¿no? Esa es la historia real que nos han ocultado absolutamente en todo. Y nosotros éramos los guerreros, los cántabros vascos, que pusimos en jaque, los vascos pusieron en jaque al imperio chino de Omatsoi, que dominaba toda la Atlántida, desde los olmecas, que por eso tienen los ojos rasgados, hasta la isla de Pascua, donde hay inscripciones en jeroglíficos, los moais, que son tumbas, con los símbolos chinos, las manos, en las tumbas ponían las manos así aparecen los moais, ¿no? Hay pruebas de que había un superimperio. Lo importante es que la zona de Cantabria, de donde yo soy, fue clave en el pasado. Las ciudades son antiquísimas. Santander, Satanderu, Laredo. Hay Laredo también en México. Probablemente los topónimos no los llevaron los conquistadores, sino que vinieron de allí. Y Cantabria está lleno de vestigios de Oannes, que dio nombre a muchos pueblos que no tienen sentido. Por ejemplo, cerca de Liérganes hay un sitio que se llama Elechas, como Elche. Elche quiere decir cementerio, en realidad era una lotería, un cementerio, ¿no? O por ejemplo, la playa más famosa de Santander es el Sardinero. Y se dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay sardinas. No, es que ahí no hay sardinas. Es que Oannes era el rey de Sardinia. Es por eso, amigos. O hay una playa al lado de un palacio que ahora es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se llama la playa de los bikinis. Bueno, ¿y por qué se llama así? Bueno, dicen que porque las extranjeras se ponían en bikini en los 60. Pero lo cierto es que Vicky quiere decir heredero y ni quiere decir yo heredero. Y así puedo citar montones y montones de referencias y de culto, por ejemplo, a Mari en muchísimos pueblos, en muchísimas iglesias, y a Juan, casi todas las iglesias se llaman
te dicen que son de la Virgen, pero son milenarias, antiquísimas. Y lo cierto es que los vascos, oficialmente no lo saben, pusieron en jaque a los llamados alien chinos o payos, ¿no? Eran los mayores expertos en la guerra de guerrillas, pero también los cántabros. Ahí veis otra cosa que es igual. Otra cosa que es igual, que los cántabros teníamos una danza que hacíamos una genuflexión y dábamos un salto. Como el aurrescu, esto nunca se ha dicho. Nadie se ha dado cuenta. Éramos expertos jinetes, también, como los vascos, ¿no? Eran unas culturas espartanas en realidad. Solo comíamos una vez al día. Llevaban el pelo largo. Parecían, pues, hippies, ¿no? Expertos jinetes y expertos guerreros en lluvia, por ejemplo, y en frío. Y con una preparación brutal. De ahí viene que los vascos tienen muchas prácticas como olimpiadas, de aizkolaris, de cortar árboles. Son muy competitivos, pero es que los cántabros teníamos eso. En las fiestas siempre hacíamos como una especie de olimpiada. Y la vida estaba dirigida a morir en la guerra. De hecho, los viejos, cuando eran viejos, se envenenaban con tejo. Y esto lo dice Echegaray en el libro Los Vascos. No es que lo diga yo, que bueno, yo también lo sé, ¿no? Y ahí se puede ver que somos exactamente iguales. Y que, como dijo Manuel Larramendi, como os digo yo, en realidad los vascos provienen de los cántabros. Por eso el nombre del mar es Cantaberic. ¿Por qué si no? Pusimos en jaque en las guerras cántabras astures a Roma. Le robamos el estandarte de la primera legión. Hicieron un Vietnam aquí. Vino Augusto, el emperador famoso, aquí y se tuvo que ir del estrés. Estuvo a punto de morir, hasta hizo un templo ahí a Júpiter porque se salvó. Esa es la realidad que no te cuenta ningún libro. Hubo unas revueltas aquí en España donde les vencimos a los romanos. Les vencimos, que predominaba el imperio payo entonces y después se estableció otra vez el imperio bere. Y les vencimos gracias a las revueltas que hubo en la Galia. De guerreros cántabros como Esteagnus y como el general Julius el Romano. Esta es la historia. Esto es lo que nos han ocultado. Nuestro pasado es glorioso y los valientes guerreros cántabro vascos que os he dicho con todas estas pruebas que os he dado, éramos lo mismo. Alejandro Magno reinaba aquí. Los palacios del Alcázar, la torre del zar de Sevilla, eran todos los palacios de Alejandro Magno. Por eso está la calle de Troya ahí, cerca de la calle Triana, que la calle Triana es la Virgen Troyana. Esto lo digo yo, no lo dice Alessandre, lo digo yo. La famosa Torre del Ero es una torre en honor de la Virgen de B, del Betis, de ahí viene la palabra B, es del B. Lo mismo el famoso Palacio de la Alhambra, es un palacio de los Beres, de Alejandro Magno. Por eso tiene la estética de los bereberes en Norteáfrica. Los beres son iguales que la dama de Elche, visten exactamente igual. Las mujeres llevan el moño ese, que también es chino, pero en aquella época lo llevaban tanto los payos como los beres, en la Atlántida. Se ponían los moños así, los bereberes mantienen los abalorios de la dama de Elche, así es, que se usaba sobre todo para bodas. Y la dama de Elche es una imagen de Mari, o de Istar, luego distorsionada. Y ahí veis a las bereberes exactamente igual que la dama de Elche. Todos los misterios de la Atlántida han sido resueltos. El centro mundial era España. En América hubo enormes imperios también, unas veces dominados por los alien chinos, ¿no? Como la Puerta del Sol. Por eso la Puerta del Sol tiene los símbolos de los egipcios, de Osiris, el cetro y el látigo. Y ese símbolo sale en todo el mundo. En Babilonia, en Creta, los indios de América, en África. La verdad ha sido descubierta. La Atlántida resurgirá del fondo del mar y del fondo de nuestro inconsciente. Los valientes, gloriosos, guerreros bericos
cantábricos, volverán a resurgir y serán claves en la batalla final, que nos llevará a una nueva era. En el pasado hubo dos grandes batallas de liberación. La guerra de Kurukshetra, la batalla de Kurukshetra en la India, una lucha entre el bien y el mal, y también la guerra de Troya en España, donde vencieron los bericos, los iberos. Y los iberos tenemos además el gorro por excelencia de los beres, tanto los cántabros como los vascos. Ahí veis que son lo mismo, la gorra bere que llevaba Alejandro Magno, y que los vietnamitas usan también la gorra bere. Eso demuestra que el imperio de aquella época llegaba hasta Vietnam, hasta China, amigos. Esta es la realidad, y empezad a soñar con la liberación del enemigo y con un nuevo mundo que sin duda vendrá tras la pesadilla de Kali Yuga. Ananda, amigos, y vaselina mentolada Cabe, que además ahora no la vendo sola, la voy a vender también con un autosatisfyer especialmente diseñado para la fea de Torlavega, y que es unisex, puede ser usado por hombres y mujeres. Vaselina mentolada y un autosatisfyer. Amigos, va a ser brutal. ¡Chao! Con la gorra del Dr. Mate. Ha llegado la nueva vida. Contraperiodismomatrix.com. Este Agnus ha vuelto.